La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 24. Apolo. Apolo no era un asesino. No mataba a menos que fuera absolutamente necesario. Pero se sintió tentado a desenvainar su espada y atravesar con ella el estómago de Joff. No había nadie más en la tienda con ellos, y en un día como aquel sería fácil deshacerse del cuerpo abandonándolo en el bosque maldito. Siempre se producían accidentes durante la cacería. Pero Apolo necesitaba respuestas, no más derramamiento de sangre. Echó una fría mirada al guardia. ¿Dónde está mi esposa? Está con Lord Bellflower, Alteza. ¿Por qué demonios la has dejado con él? Ella me pidió que lo hiciera, Alteza. La princesa Evangeline no estaba segura de en qué campamento se encontraba usted, así que hizo que Hale y yo nos separáramos. Tu trabajo es estar a su lado, lo interrumpió Apolo, independientemente de lo que ella quiera. Lo sé, Alteza. Joff bajó la cabeza. Siento haberme equivocado. Vete, le ordenó, antes de que te atraviese con mi espada. Hay otra cosa, Alteza. Una gota de sudor bajó por la frente de Joff. La princesa me pidió que le dijera que no se uniera a la cacería hasta que ella la encontrara. ¿Te dijo por qué? Joff negó con la cabeza. No, pero parecía muy decidida. Ella siempre parece decidida. Alteza, gritó una voz jadeante y aguda. Un niño irrumpió en la tienda. Detente, enano, exclamó un guardia, pero el niño era rápido. La princesa está en problemas, dijo el niño. Acabo de ver a un hombre intentando asesinarla. Ella ha huido al bosque maldito. Capítulo 25. Evangeline. Evangeline atravesó la niebla. Creía estar volviendo sobre sus pasos hacia las tiendas que pertenecían al gremio de héroes, pero no veía tiendas, solo una niebla infinita y la noche. Se habría dado la vuelta, pero todavía podía oír a Byron soltando improperios. Unos que la hicieron preguntarse qué creía ese hombre que ella había hecho y quién era Petra. No fue hasta que dejó su voz atrás cuando por fin se permitió detener sus piernas lo suficiente para recuperar el aliento y secarse las lágrimas de los ojos. Pobre Geo, no se merecía morir así ni de ningún otro modo. Evangeline sabía que no era culpa suya. Ella no le había clavado el cuchillo en la garganta y aún así se sentía culpable. Había tanta gente intentando matarla que no podía evitar preguntarse qué había hecho para merecerse todo aquello. ¿Era solo porque se había casado con un príncipe? ¿O por otro suceso de su pasado que había olvidado? Mientras corría adentrándose en la oscura niebla, cada vez le era más difícil respirar. Odiaba aquella sensación de no saber y aquel miedo a no llegar a descubrirlo nunca. El barro salpicó sus botas y el dobladillo de su capa de terciopelo verde hasta que el terreno se volvió duro. Trastabilló brevemente cuando el camino se adoquinó bruscamente bajo sus pies. Entonces, como si hubieran abierto una cortina, la niebla desapareció y también la noche cerrada. Se desvaneció por completo para revelar una calle llena de tiendas tan coloridas como caramelos en un tarro. Todas tenían alegres marquesinas de rayas, brillantes campanillas y las puertas pintadas de todos los colores del arco iris. A Evangeline se le erizó la piel cuando pasó junto a las fachadas, con sus animados escaparates. Sabía que no podía detenerse, no debía detenerse. Seguía huyendo para salvar su vida y tenía que encontrar a Apolo para contarle lo de Jax. Pero aquella no era solo una calle bonita. Evangeline conocía aquella calle. Conocía la farola torcida al final de ella y la razón por la que olía a galletas dulces recién horneadas. Y sabía que en mitad de la calle, situado entre el paraíso de los caramelos de cristal y delicias horneadas de Mabel, encontraría el lugar del mundo que amaba más que ningún otro, la tienda de su padre. Rarezas, curiosidades y extravagancias de Maximilian. El pecho se le constriñó dolorosamente cuando llegó a la puerta delantera. De repente nada más importaba, solo aquello. La tienda estaba distinta de como la recordaba. Como el resto de las fachadas, estaba más bonita, más brillante, más nueva. La pintura era de un tono de verde tan brillante que parecía mojado.
La luna del escaparate estaba tan limpia que parecía no haber cristal. Evangeline se imaginó que podía meter la mano a través del escaparate y agarrar uno de los curiosos artículos que se derramaban de la chistera púrpura del revés. Un sombrero que, como la tienda, había creído que jamás volvería a ver. Habría creído que aquello era solo un espejismo. No era posible que hubiera corrido hasta su casa en Valenda. Ni siquiera estaba segura de cómo se regresaba a Valenda desde el norte, pero estaba bastante segura de que había que tomar un barco. Y no obstante, cuando alargó los dedos hacia la tienda, pudo sentir la puerta, sólida y de madera y caliente por el sol bajo su mano. Era real. Todo aquello era real. Todavía podía oler las galletas de la panadería más abajo en la calle. Y después oyó una voz a lo lejos. «¡Limonada! ¡Limonada fresca!». Una aparición de burbujas al final de la calle y un momento perfecto de euforia siguieron el grito. Cuando Evangeline entró en el bosque maldito, el letrero había dicho «Bienvenido al mejor día de tu vida». Las palabras le habían parecido frívolas, pero ahora parecía que ese era el lugar o el momento exacto en el que se encontraba. Aquel momento concreto fue la víspera del día en el que cumplió 12 años. Evangeline siempre había tenido una historia de amor con la anticipación. Uno de sus pasatiempos favoritos era soñar e imaginar. ¿Qué pasaría si? ¿Qué ocurriría si? ¿Y si? Le gustaba especialmente la oleada de anticipación que sentía antes de las ocasiones especiales, y sus padres siempre hacían que sus cumpleaños fueran súper especiales. El día que cumplió 9 años, se despertó para descubrir que todos los árboles del jardín de su madre tenían las ramas llenas de piruletas atadas con lazos de lunares. También había gominolas colocadas en el centro de las flores y enormes trozos de caramelo colocados entre las briznas de hierba, haciendo que pareciera que las piedras del jardín se habían convertido en golosinas durante la noche. «Nosotros no hemos ido», afirmó su padre. «Oh, no», asintió su madre. «Esto ha sido, sin duda, magia». Evangeline sabía que no lo era, o casi lo sabía. Sus padres tenían un modo de hacer las cosas que siempre dejaba solo una pizquita de asombro y duda que la hacía preguntarse si quizá, después de todo, habría sido magia. Y por eso aquel día, justo antes de cumplir 12 años, Evangeline esperaba con ilusión la magia que sus padres tendrían preparada para ella aquel año. Evangeline tenía una fe inquebrantable en que su madre y su padre habrían planeado algo maravilloso. Apenas podía esperar y no obstante era la espera lo que hacía que el día fuera tan estupendo. La anticipación de Evangeline por lo que estaba a punto de ocurrir era burbujeante. Contagió a todo el que entró en la tienda de curiosidades de su padre aquel día, poniendo una sonrisa en la boca de cada persona y llenando la tienda de carcajadas, aunque nadie sabía de qué se reía. La alegría era sencillamente contagiosa. Y quizás solo había un poquito de magia en el aire, porque por casualidad el pastelero de aquella calle probó una nueva receta de galletas de cristal que decidió llevar a la tienda de curiosidades. Quería saber qué opinaban los demás, y la tienda era sin duda el lugar perfecto donde estar esa tarde. Las galletas, por supuesto, estaban deliciosas, y las hizo incluso mejores el carrito de limonada que se detuvo delante de la tienda. Era amarillo y blanco y tenía un misterioso mecanismo inferior que expulsaba un constante chorro de burbujas con forma de corazón. Evangeline había visto muchos carritos de limonada antes, pero nunca uno como aquel. Tenía 4 sabores que según el cartel cambiaban cada día. Las opciones del día eran limonada de arándanos, limonada de lavanda con cubitos de miel, limonada con pulpa de fresa y hojas de albahaca. Y después la más deliciosa de todas, limonada montada. Estaba hecha con nata, limones y azúcar y cubierta por una brillante porción de crema de vainilla. Evangeline quería saborear la bebida, pero también le apetecía compartirla con su madre y su padre, que habían cometido el error de pedirla de arándanos. Todavía se recordaba sentada en los peldaños de la tienda, entre sus padres, sintiéndose la niña más afortunada del mundo. Evangeline no sabía cómo era posible que hubiera retrocedido en el tiempo hasta aquel día, pero no necesitaba que fuera posible. Lo deseaba tanto, estar de nuevo en la tienda, estar con sus padres, estar a salvo, que estaba dispuesta a creer en la imposibilidad de todo ello. Una sombra se movió en la tienda,
Evangeline la vio a través de la ventana y aunque era solo una sombra sabía a quién debía pertenecer. ¡Padre! Gritó mientras entraba en la tienda de curiosidades. Olía justo como la recordaba, como las cajas de madera que siempre iban y venían y el perfume de violeta que su madre solía ponerse. Las botas de Evangeline repiquetearon sobre el suelo de baldosas negras y blancas mientras se adentraba exclamando: «Padre». «Cariño, no entres aquí», dijo su madre. A Evangeline se le debilitaron las rodillas cuando oyó la voz de su madre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la oyó. No le importó lo que decía. Ninguna fuerza terrenal podría haber evitado que Evangeline la siguiera. Corrió hacia el fondo de la tienda donde una puerta disfrazada de armario conducía al almacén de atrás. Pero sus padres no estaban allí. Allí solo había cajas abiertas, un expositor a medio terminar para el escaparate y montones de otras cosas a las que Evangeline no prestó atención. Si recordaba aquel día concreto correctamente, encontraría a sus padres en el ático, inflando globos para el día siguiente. Las escaleras estaban al fondo, pero tan pronto como llegó hasta ellas, la voz de su padre tronó desde arriba. «Cielo, no subas aquí. Solo necesito verlos un segundo». Evangeline subió rápidamente las escaleras, con el corazón lleno de esperanza y miedo por si no era lo bastante rápida y se veía lanzada de nuevo al presente, sin ver a su madre y a su padre. Cuando sintió el pomo bajo su mano, sólido y real, estuvo a punto de llorar. La puerta se abrió a una habitación llena de globos de cumpleaños. Eran de color lavanda y púrpura, blanco y dorado, y todos rebotaban sujetos a rizados cordeles rosas. Eran los mismos que tuvo en su cumpleaños aquel año, solo que como todo lo demás, ahora eran más brillantes y brincaban más, y había muchos más de los que recordaba. «Cielo, tú no deberías estar aquí», dijo su madre. «Estás estropeando la sorpresa», añadió su padre. Su voz era clara y sonaba cerca, pero Evangeline no podía verlo ni a él ni a su madre detrás de todos aquellos globos de cumpleaños. Evangeline comenzó a explotar globos mientras gritaba por ellos, pero volvían a aparecer más. «Corazón, ¿qué estás haciendo aquí arriba?», le preguntó su padre. Su voz sonaba ahora como si viniera de abajo. Evangeline sabía que era un truco, igual que aquella horrible habitación. Pero lo malo de la esperanza era también lo que la hacía maravillosa. Cuando un poco de esperanza ha cobrado vida, es difícil matarla. Y ahora que Evangeline había oído las voces de sus padres, no podía evitar esperar que si era lo bastante rápida, podría verles también las caras. Casi tropezó con su falda cuando comenzó a bajar la escalera, corriendo de nuevo hacia la habitación con el sinfín de cajas de curiosidades. Como en el caso de los globos, había más cajas de las que recordaba, un laberinto sin fin. Y justo más allá oyó a su madre diciendo: «Corazón, ¿dónde estás?». Esta vez la voz amable de su madre le puso un nudo en la garganta. Estaba muy cerca y no obstante tenía la sensación de que no pasaría de ahí. Cerca, pero nunca con ella. «Lo siento», dijo una nueva voz. Evangeline se sobresaltó y miró de soslayo, pero el joven que acababa de hablar no tenía un rostro al que echar solo una ojeada de soslayo. Mirarlo la hizo contener el aliento. Tenía una cara increíblemente atractiva y los ojos más verdes que había visto nunca. Unos ojos tan verdes que tuvo que preguntarse si alguna vez había visto unos ojos verdes antes. «¿Qué sientes?», le preguntó Evangeline. «¿Eres tú el responsable de esto?». La boca del atractivo desconocido formó una mueca triste. «Me temo que no soy tan poderoso. Así es como te atrapa el bosque maldito. Te da apenas lo suficiente para perseguirlo, pero jamás te deja encontrar lo que quieres». «Corazón, ¿dónde estás?», repitió su madre. Evangeline miró en dirección al sonido de su voz. Creía que el atractivo desconocido tenía razón. En cierto sentido había temido todo el tiempo que aquello fuera demasiado maravilloso para ser cierto. La gente se caía en agujeros y pozos, no en el mejor día de sus vidas, y aún así lo único que quería era correr entre las cajas, siguiendo el sonido de la voz de su madre. Solo quería verla una última vez, pasar un último minuto con ella, darle un último abrazo.
No parecía que el atractivo desconocido fuera a intentar detenerla si salía corriendo detrás de su madre otra vez. Estaba tan quieto que podría haber sido uno de los objetos inanimados sacados de las cajas. No parpadeaba, no se movía, ni siquiera un dedo. Estaba vestido un poco como un soldado, con una exquisita armadura de cuero que no se parecía a ninguna otra que ella hubiera visto aquel día. Y aunque llevaba armadura, Evangeline no vio que llevara armas, y tampoco tenía bigote, así que no podía ser uno de los guardias de Apolo. ¿Tú también eres una trampa del bosque?, le preguntó. ¿Estás aquí para ofrecerme algún tipo de trato? ¿Me permitirás ver a mis padres si te entrego 1 año de mi vida? ¿Harías ese trato?, le preguntó él. Evangeline pensó en ello. Había algo en estar tan cerca de sus padres, en aquel lugar semirreal en el que se encontraba, que hacía que la solitaria desazón de su pecho doliera más de lo habitual. Era tentador entregar 1 año de tiempo solo por un abrazo, solo para verse rodeada por los brazos de la gente a la que la quería, y que sabía sin duda que no deseaban para ella nada más que lo mejor. Anhelaba olvidar por un momento que lo único que tenía era un marido misterioso que no dejaban de intentar matarla, y que la única persona por la que se sentía inexplicablemente atraída era el asesino más peligroso de todos. 1 año no parecía un mal precio a pagar por escapar de todo eso, pero sus padres odiarían que hiciera eso. No, no quiero hacer ese trato, murmuró Evangeline. Bien, dijo el atractivo desconocido. Y no, no soy otra trampa. Yo estoy en mi propia trampa. Avanzó un paso despacio, moviéndose con una sorprendente elegancia para alguien tan alto y de estructura tan poderosa. El bosque maldito nos lleva a cada uno a un lugar que replica el mejor día de nuestra vida. Después nos entrega justo lo suficiente de ese día para hacer que deseemos buscar más. Entonces, ¿tú estás en un día distinto?, le preguntó Evangeline. El atractivo desconocido asintió. El bosque puede cambiar de escenario, pero no puede esconder de los demás a los que están en su interior. Así es como te encontré. ¿Por qué me buscabas? ¿Quién eres? Tú me conocías como Caos. Soy tu amigo, le dijo. Pero había algo extraño en el modo en el que dijo la palabra amigo, como si no estuviera completamente seguro de ello. Si Evangeline no acabara de ver a uno de sus guardias asesinado por alguien que después intentó matarla a ella, quizá no le habría dado demasiada importancia. No quería creerse con tan mala suerte como para que el tal Caos intentara matarla también. Pero no estaba dispuesta a arriesgarse. Se sacó la daga del cinturón. Caos levantó las manos rápidamente. No estás en peligro. Estoy aquí porque un amigo nuestro necesita ayuda. Tu ayuda. Está a punto de tomar una decisión terrible y tú tienes que hacerle cambiar de idea antes de que sea demasiado tarde para salvarlo. No estoy aquí para hacerte daño, Evangeline. Entonces, ¿por qué no te alejas de ella?, gruñó Arquero. Evangeline no lo había oído acercarse. Solo se giró y de repente Arquero, Jax, estaba allí. Cuando lo vio avanzando ágilmente entre las cajas, mirando a Caos con una expresión letal en sus ojos, le fue más fácil pensar en él como Jax. No quiero que te acerques a ella. Jamás. Jax desenvainó su espada, y antes de que Caos tuviera tiempo de hablar, le atravesó el pecho con la hoja.